La carta llevaba 20 años escondida en el fondo de un cajón. Cuando la encontré aquella tarde de septiembre, rodeada de cajas de mudanza y con el corazón roto en 1000 pedazos, no sabía que ese papel amarillento cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de contarte cómo una mujer de 45 años pasó de las ruinas de un matrimonio fallido a convertirse en doctoranda en una de las universidades más prestigiosas de España, necesito que entiendas algo. Esta no es una historia de venganza. Es una historia sobre recuperar lo que nunca debí haber perdido. A mí misma. Madrid, septiembre de 2018. El apartamento de la calle Alcalá estaba prácticamente vacío. Javier se había llevado todo lo que consideraba suyo, que curiosamente incluía muchas cosas que yo había pagado, y me había dejado con las paredes desnudas, algunos muebles viejos y un silencio ensordecedor que pesaba como una losa sobre mis hombros. Tengo 45 años, y mi vida acaba de explotar en pedazos. Estaba sentada en el suelo de parquet, ese mismo suelo donde habíamos bailado el día que firmamos la hipoteca 20 años atrás, rodeada de cajas de cartón que contenían los restos de 2 décadas de matrimonio, fotos que ya no significaban nada, recuerdos que se habían convertido en mentiras, una vida entera que resultó ser construida sobre arena. Mis manos temblaban mientras vaciaba el último cajón del escritorio que Javier había dejado atrás, probablemente porque era demasiado viejo para molestarse en llevárselo a su nuevo nido de amor con Claudia, su compañera de trabajo de 29 años. Entre facturas antiguas, garantías caducadas de electrodomésticos que ya no teníamos y postales de vacaciones que ahora me parecían grotescas, la encontré. La carta. Amarillenta, doblada en 4 partes, con el sello de la Universidad Complutense de Madrid. Fecha: 15 de marzo de 1998. Estimada señorita Carmen Rodríguez Navarro, nos complace informarle que ha sido aceptada en el programa de máster en literatura comparada. Me quedé mirando esas palabras como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Carmen Rodríguez Navarro. Ese era mi nombre de soltera. La mujer que fui antes de convertirme en Carmen de Santos. La mujer que soñaba con ser investigadora, profesora universitaria, escritora. La mujer que guardó esta carta en un cajón y nunca la volvió a mirar. Y entonces, sentada en ese suelo frío, rodeada de los escombros de mi vida, lloré. No lloré por Javier ni por los 20 años perdidos. Lloré por esa chica de 25 años que había guardado sus sueños en un cajón porque su novio recién ascendido necesitaba que ella fuera flexible, comprensiva, de apoyo. Pero había algo más en esas lágrimas. Algo que no reconocí de inmediato, pero que ardía en mi pecho como un fuego que llevaba años sofocado. Rabia. No la rabia explosiva y destructiva que nos empuja a hacer locuras, sino una rabia limpia, clara, propulsora. La rabia de darme cuenta de que había traicionado a la persona más importante de mi vida, yo misma. Y fue esa rabia la que me hizo tomar una decisión que cambiaría todo. Pero espera. Antes de contarte qué hice con esa carta y cómo terminé 3 años después defendiendo una tesis doctoral, necesito llevarte al principio, porque para entender el Renacimiento, primero tienes que entender la muerte. Barcelona, 1996. Yo tenía 23 años y acababa de terminar mi licenciatura en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona con matrícula de honor. Mis profesores me animaban a solicitar becas para el doctorado. Tienes un talento especial para la literatura del siglo de oro, me decía la doctora Montserrat Fuentes. Podrías hacer una carrera académica brillante. Pero entonces conocí a Javier Santos en una conferencia en Madrid. Alto, guapo, con ese tipo de confianza que solo tienen los hombres que nunca han tenido que dudar de su lugar en el mundo. Ingeniero industrial, trabajaba para una empresa multinacional y tenía esa ambición feroz que a los 23 años me parecía terriblemente atractiva. Nos enamoramos rápido, o al menos eso creí en aquel momento. Ahora, con la perspectiva que dan 2 décadas y una traición devastadora, me doy cuenta de que lo que yo sentía era enamoramiento, pero lo que él sentía era conveniencia. Yo era la chica inteligente, culta, presentable, la que quedaría bien en las cenas de empresa, la que podría criar a sus hijos mientras él ascendía en su carrera. Nos casamos en mayo de 1998 en una ceremonia preciosa en una masía cerca de Sitges. Recuerdo que mi madre lloró de felicidad. Mi padre me susurró al oído mientras me llevaba al altar. «¿Estás segura, cariño? Eres tan joven y tienes tanto talento». Pero yo lo callé con una sonrisa radiante. Estaba segura, o eso creía. La carta de aceptación de la Complutense llegó 2 semanas después de la boda. El mismo día, Javier recibió la noticia de su ascenso. Lo trasladaban a la oficina de Sevilla con un aumento de sueldo significativo y la promesa de más promociones si aceptaba. «Es una oportunidad única para mí», me dijo esa noche mientras cenábamos para celebrar su ascenso.
Ni siquiera había mencionado mi carta. Sevilla es perfecta para empezar nuestra vida juntos. Tú puedes solicitar un máster allí, ¿no? Hay universidades en todas partes. Recuerdo que asentí. Recuerdo que sonreí. Recuerdo que dije, por supuesto, amor, tu carrera es importante. Lo que no recuerdo es en qué momento decidí que mi carrera no lo era. Nos mudamos a Sevilla ese verano. Javier se sumergió en su trabajo. Salía temprano, volvía tarde, viajaba constantemente. Yo conseguí trabajo como correctora en una editorial pequeña, muy por debajo de mi cualificación, y empecé a investigar programas de posgrado en la Universidad de Sevilla. ¿Realmente vale la pena?, me preguntó Javier una noche cuando le mencioné mi interés en un máster. Es caro, te quitará mucho tiempo, ¿y para qué? ¿Para ser profesora universitaria? El sueldo es una miseria comparado con lo que gano yo. Dejé de mencionar el tema. Sevilla, 1999-2008. Una década entera comprimida en un solo párrafo porque, honestamente, no pasó nada digno de mención. Bueno, sí pasaron cosas. Nacieron nuestros 2 hijos, Diego y Sofía. Ascendieron a Javier 2 veces más. Nos mudamos a un piso más grande en el centro. Yo dejé la editorial para ser madre a tiempo completo porque los niños necesitan a su madre en casa. En algún lugar de esos años, dejé de mencionar mis sueños académicos por completo. No porque hubiera dejado de quererlos, sino porque aprendí que cada vez que los mencionaba, Javier encontraba una razón por la que no era el momento adecuado. Espera a que Diego entre en el colegio. Espera a que Sofía deje los pañales. Espera a que termine este proyecto importante en el trabajo. Espera a que tengamos más ahorros. Espera, espera, espera. Y yo esperé. Mientras tanto, me convertí en la esposa perfecta. Organizaba las cenas de empresa de Javier. Criaba a nuestros hijos. Mantenía la casa impecable. Leía mucho. Mi único refugio. Pero siempre novelas. Nunca ensayos académicos. Esos dolían demasiado. Me recordaban lo que había renunciado a hacer. Eres tan afortunada, me decían las otras madres en el parque. Tu marido gana tan bien que no tienes que trabajar. Ojalá yo pudiera quedarme en casa con mis hijos. Yo sonreía y asentía. Pero por dentro, algo se marchitaba. Valencia, 2008-2018. Otro traslado, otra ciudad, otra oportunidad de ascenso para Javier. Para entonces, yo había perfeccionado el arte de ser invisible, de no tener necesidades, ambiciones, sueños que pudieran interferir con los suyos. Los niños crecieron. Diego entró en la universidad, Sofía en el instituto. De repente, la casa que había sido el centro de mi vida durante 2 décadas estaba vacía durante el día, y yo me quedé mirando las paredes preguntándome, ¿y ahora qué? Intenté volver al mundo laboral. Mandé currículums a editoriales, a revistas, a cualquier lugar que pudiera necesitar a alguien con mi formación. Las respuestas fueron desalentadoras. Su experiencia laboral tiene un vacío de casi 20 años. Buscamos a alguien más joven, con conocimientos actualizados. Ha pasado mucho tiempo desde su licenciatura. A los 45 años, descubrí que había desaparecido del mercado laboral, que 2 décadas criando hijos y apoyando la carrera de mi marido me habían convertido en alguien sin valor profesional. Fue entonces cuando empecé a notar las señales, o quizás siempre estuvieron ahí, y simplemente dejé de ignorarlas. Javier llegaba cada vez más tarde del trabajo. Olía a perfume que no era el mío. Su teléfono estaba siempre boca abajo. Cuando le preguntaba por su día, sus respuestas eran vagas, evasivas. «Estás paranoica», me decía cuando yo insinuaba algo. «Estoy trabajando, Carmen. Alguien tiene que mantener esta familia». Y ahí estaba otra vez, la culpa. Como si mantener a la familia fuera solo sobre ganar dinero, y no sobre las 2 décadas que yo había dedicado a criar a sus hijos, cocinar sus comidas, lavar su ropa, organizar su vida. Madrid, julio de 2018. Javier recibió otra promoción. Esta vez, lo trasladaban a la oficina central en Madrid. «Es la culminación de mi carrera», me dijo con los ojos brillantes. Vicepresidente de Operaciones Europeas. Nos mudamos en agosto. Encontramos un apartamento bonito en la calle Alcalá, cerca del Retiro. Los niños ya eran adultos. Diego estudiaba medicina en Granada. Sofía hacía un año de intercambio en París. Así que era solo Javier y yo. Debería haber sido un nuevo comienzo. Una oportunidad para reconectarnos después de tantos años enfocados en los niños y su carrera. En cambio, fue el principio del fin. Septiembre de 2018, un martes por la tarde. Javier había salido temprano ese día para una reunión importante. Yo estaba limpiando el apartamento cuando su iPad empezó a sonar en la mesita de noche. Lo había olvidado. Algo raro en él, que nunca se separaba de sus dispositivos. No iba a contestar. De verdad que no era mi intención, pero la pantalla se iluminó con una notificación, y lo que vi
Me heló la sangre. Claudia, no puedo esperar a verte esta noche, mi amor. Llevo todo el día pensando en lo de ayer. Mi primer instinto fue negar lo que veía. Tiene que haber una explicación lógica. Claudia es su asistente ejecutiva. Es inapropiado, pero probablemente malinterpretado. Pero entonces empecé a leer. Abrí la conversación. Meses de mensajes, fotos, planes, declaraciones de amor, referencias a hoteles, a escapadas, a un futuro juntos. Javier, pronto podré pedirle el divorcio. Solo necesito que pase un poco más de tiempo. Carmen depende económicamente de mí. Será complicado. Claudia, te amo. Haremos una vida juntos. Lo prometo. Y yo sí te apoyaré en tu carrera. No como ella, que solo ha sido una carga. Una carga. 20 años de mi vida reducidos a 2 palabras. Una carga. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo ese iPad como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi primer instinto fue llamarlo, gritar, exigir explicaciones, pero algo me detuvo. En cambio, hice capturas de pantalla de todo. Cada mensaje, cada foto, cada prueba de su traición. Las envié a mi correo electrónico, y luego dejé el iPad exactamente donde lo había encontrado. Cuando Javier llegó esa noche, tarde como siempre, oliendo a ese perfume dulce que ahora sabía que era de Claudia, no dije nada. Cenamos en silencio. Él revisó su iPad. No notó nada fuera de lugar. Se fue a dormir. Yo me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, sintiendo cómo todo lo que había creído sobre mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Los siguientes 3 días fueron de los más difíciles de mi vida. Javier no notó nada diferente, lo cual, en retrospectiva, decía mucho sobre nuestro matrimonio. Yo había perfeccionado tanto el arte de ser invisible que ni siquiera notaba cuando yo estaba cayendo en pedazos por dentro. Pero yo estaba calculando. Contacté a un abogado especializado en divorcios. Organicé mis documentos financieros. Hablé con Diego y Sofía. Les preparé para lo que venía. Y luego, el viernes por la noche, cuando Javier llegó a casa después de otra reunión tarde, le serví la cena, esperé a que terminara y coloqué mi teléfono en la mesa con la pantalla mostrando los mensajes entre él y Claudia. Quiero el divorcio, dije con una calma que no sentía. Nunca olvidaré la expresión en su rostro. Pánico, culpa y luego, increíblemente, indignación. ¿Revisaste mi iPad? ¿Invadiste mi privacidad? No grité, no lloré, solo lo miré y dije, tienes una semana para buscar otro lugar donde vivir. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Carmen, podemos hablar de esto. Fue un error. Ella no significa nada. Sal de mi vista. Cuando finalmente se fue a dormir al sofá, porque se negó a irse a un hotel esa noche, yo me encerré en el baño y por fin me permití derrumbarme. Lloré como no había llorado en años. Por el tiempo perdido, por la confianza traicionada, por la vida que había construido sobre una mentira. Pero más que nada, lloré por la mujer en la que me había convertido. La mujer que había sido tan maleable, tan dispuesta a hacerse pequeña, que había desaparecido por completo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de abogados, papeles, discusiones sobre división de bienes. Javier se mudó a un apartamento cerca de su oficina, probablemente el mismo apartamento donde había estado llevando a Claudia, pensé con amargura. Intentó manipularme de todas las formas posibles. Súplicas llorosas sobre nuestros 20 años juntos. Amenazas veladas sobre lo difícil que sería para mí económicamente. Intentos de hacer que Diego y Sofía me convencieran de darle otra oportunidad. Pero algo había cambiado en mí. La Carmen que había pasado 2 décadas aceptando migajas había muerto. En su lugar había una mujer que no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. Mi abogada, una mujer feroz llamada Isabel Moreno, fue implacable. Tienes derecho a la mitad de todo, me dijo. Y dado que sacrificaste tu carrera por la suya, tienes derecho a compensación por esos años. Javier estaba furioso. ¿Compensación? Si tú no hiciste nada. Yo fui quien trabajó. Esa fue la gota que derramó el vaso. Le contesté con una calma helada. Yo crié a tus hijos. Yo mantuve tu casa. Yo organicé tu vida para que tú pudieras enfocarte en tu carrera. Yo renuncié a mis sueños para apoyar los tuyos. Y ahora vas a pagar por ello. El divorcio se finalizó en febrero de 2019. Conseguí el apartamento de la calle Alcalá y una compensación económica que me permitiría vivir modestamente durante algunos años mientras decidía qué hacer con el resto de mi vida. Diego y Sofía estaban de mi lado, aunque confundidos por todo lo que había pasado. Mamá siempre fue tan tranquila, tan paciente con papá, le dijo Sofía a su hermano una vez sin saber que yo podía oírles. No sabía que estaba tan infeliz. Yo tampoco lo sabía.
O quizás lo sabía, pero me había convencido de que esa infelicidad era el precio que las buenas esposas pagaban. Y así llegamos al momento donde comenzó esta historia, septiembre de 2019. Un año después de descubrir la infidelidad, 6 meses después de finalizar el divorcio, sentada en el suelo de mi apartamento vacío, sosteniendo una carta de aceptación de hace 20 años. Estimada señorita Carmen Rodríguez Navarro, nos complace informarle que ha sido aceptada en el programa de máster en literatura comparada. Algo se rompió en mi pecho cuando leí esas palabras, pero no se rompió en el sentido de destruirse. Se rompió como se rompe una represa, liberando todo lo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Rabia, pura, limpia, propulsora rabia, no solo hacia Javier, aunque él ciertamente la merecía, sino hacia mí misma, por cada vez que había dicho sí cuando quería decir no, por cada sueño que había archivado sin pelear, por cada pedazo de mí misma que había sacrificado en el altar de un matrimonio que resultó ser una farsa. Esa rabia podría haberme destruido. Podría haberme convertido en una mujer amargada, consumida por el resentimiento. En cambio, decidí convertirla en algo más. Me levanté del suelo, todavía sosteniendo la carta, y caminé hacia mi laptop. Eran las 11 de la noche. Tenía 46 años. Había estado fuera del mundo académico durante 2 décadas. Por todos los estándares racionales, lo que estaba a punto de hacer era una locura. Abrí el navegador y busqué programas de doctorado en literatura española, Universidad Complutense de Madrid. No un máster, un doctorado. Si iba a reclamar los sueños que había enterrado, lo haría por completo, sin medias tintas, sin dudas, sin pedir permiso. Octubre de 2019 a junio de 2020. 9 meses de preparación intensiva que transformarían mi vida. Lo primero que descubrí fue cuánto había cambiado el mundo académico en 20 años. Las teorías que yo había estudiado en los 90 ahora eran consideradas básicas. Había corrientes completas de pensamiento crítico de las que nunca había oído hablar. Estudios postcoloniales, teoría queer, nuevos historicismos, crítica ecocéntrica. Me sentí como alguien que había estado en coma durante 2 décadas y despertaba en un mundo completamente diferente. Pero tenía algo que los recién licenciados no tenían: motivación absoluta. Esta no era solo una decisión académica. Era una declaración de guerra contra todas las versiones de mí misma que había sido: pequeña, complaciente, invisible. Establecí una rutina brutal. Me levantaba a las 5 de la mañana y estudiaba hasta las 9. Luego salía a correr por el Retiro. Había empezado a hacer ejercicio como forma de canalizar la rabia, y volvía a estudiar hasta la tarde. Leía artículos académicos, libros de teoría, tesis doctorales recientes. Tomé cursos online sobre metodología de investigación. Asistí como oyente a conferencias en la Complutense. Mis hijos estaban preocupados. «Mamá, estás obsesionada», me dijo Diego durante una videollamada desde Granada. «Es que es muy repentino. ¿Estás segura de que no es solo una reacción al divorcio?» «Exactamente por eso estoy segura», le respondí. «Porque el divorcio me mostró todo lo que dejé de hacer, todo lo que sacrifiqué. No voy a seguir sacrificándome». Sofía fue más directa durante su visita en Navidad. «Papá dice que estás teniendo una crisis de mediana edad». Me reí. Era la primera vez que me reía de verdad en meses. «Dile a tu padre que una crisis de mediana edad es comprarse un coche deportivo o teñirse el pelo de rubio platino. Yo estoy recuperando la vida que debí tener desde el principio. La parte más difícil fue el proyecto de investigación. Para solicitar el doctorado, necesitaba proponer un tema de tesis, demostrar su relevancia académica y mostrar que tenía la capacidad para llevarlo a cabo. Pasé semanas leyendo sobre posibles temas: literatura del siglo de oro, que había sido mi especialidad original, literatura contemporánea, teoría feminista. Nada me parecía adecuado. Nada me apasionaba lo suficiente. Y entonces, una noche de insomnio en marzo, mientras leía Nada, de Carmen Laforet por enésima vez, me di cuenta. Quería investigar sobre narrativas de transformación tardía en la literatura española contemporánea escrita por mujeres. Historias de mujeres que se reinventaban después de crisis, pérdidas, rupturas. Mujeres de mediana edad que se negaban a aceptar la irrelevancia que la sociedad les imponía. Estaba escribiendo sobre mí misma sin siquiera darme cuenta. Junio de 2020. Envié mi solicitud para el doctorado en literatura española en la Universidad Complutense de Madrid, con las manos temblando. Julio de 2020. Me llamaron para una entrevista. El día de la entrevista fue uno de los más aterradores de mi vida. Me presenté en el edificio A de la Facultad de Filología, vestida con el único traje que había usado en años, para mi divorcio, irónicamente, y esperé en un pasillo lleno de candidatos que parecían tener la mitad de mi edad. Una chica sentada junto a mí,
que no debía tener más de 25 años, me preguntó amablemente, ¿eres profesora visitante? No, respondí. Candidata a doctorado. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero tuvo la decencia de no decir nada más. Cuando me llamaron a la sala de entrevistas, entré para encontrar a 3 profesores sentados detrás de una larga mesa. 2 hombres y una mujer, todos aparentemente más jóvenes que yo. Uno de ellos, el doctor Miguel Ángel Torres, parecía tener como mucho 35 años. Señora Rodríguez Navarro, dijo mirando mi expediente. Noté cómo dudó en el tratamiento. Su solicitud es inusual. Entiendo, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de que mi corazón latía como un tambor. Tiene una licenciatura excelente de 1996, continuó. Pero luego hay una brecha de casi 25 años en su carrera académica. ¿Puede explicarnos qué ha estado haciendo durante ese tiempo? ¿Y por qué decide volver ahora? Era la pregunta que había estado ensayando durante semanas. Pero cuando llegó el momento, decidí dejar de lado todas las respuestas diplomáticas que había preparado y decir la verdad. Pasé 20 años construyendo la vida de otra persona, dije. Me casé joven, renuncié a mi plaza de máster para apoyar la carrera de mi esposo, crié a nuestros hijos, y me convencí de que eso era suficiente. El año pasado, ese matrimonio terminó, y me di cuenta de que había perdido 2 décadas esperando permiso para vivir mi propia vida. El silencio en la sala era palpable. La doctora Elena Márquez, la única mujer en el panel, se inclinó hacia adelante. Y ahora busca recuperar esas 2 décadas, dijo. No era una pregunta. No, respondí. No puedo recuperarlas, pero puedo usar lo que aprendí en ellas. Mi proyecto de investigación sobre narrativas de transformación tardía no es solo académico para mí, es personal. Entiendo esas narrativas de una forma que alguien que nunca ha tenido que reconstruir su vida no puede entender. El doctor Torres frunció el ceño. ¿No le preocupa que su situación personal nuble su objetividad académica? Fue la doctora Márquez quien respondió antes de que yo pudiera. Miguel Ángel, toda investigación es personal de alguna forma. La pregunta es si ella puede convertir esa perspectiva personal en análisis académico riguroso. Se volvió hacia mí. Señora Rodríguez, su proyecto es ambicioso. Va a requerir años de trabajo intensivo. Va a estar en clases con estudiantes que podrían ser sus hijos. Va a enfrentar el síndrome del impostor, dudas, posiblemente condescendencia por parte de compañeros y profesores. ¿Por qué deberíamos creer que está preparada para esto? Respiré profundo. Esta era la pregunta real, la pregunta que determinaba todo. Porque ya no estoy dispuesta a hacerme pequeña para que otros se sientan cómodos, dije. Pasé 20 años silenciándome, dudando de mí misma, esperando el momento perfecto que nunca llegó. Ya no tengo tiempo para eso. Y honestamente, después de sobrevivir a un divorcio devastador y reconstruirme desde cero a los 46 años, un doctorado ya no me parece tan intimidante. La doctora Márquez sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Tiene toda la razón, dijo. Agosto de 2020. Recibí el correo electrónico mientras estaba tomando café en el balcón, mirando el retiro a la distancia. Estimada doctora Rodríguez Navarro, nos complace informarle que ha sido aceptada en el programa de doctorado en literatura española. Leí esa línea 5 veces antes de que realmente penetrara. Había sido aceptada. A los 46 años, después de una brecha de 25 años en mi carrera académica, después de un divorcio devastador, después de convencerme durante décadas de que había perdido mi oportunidad, había sido aceptada. Lloré. Esta vez no de tristeza ni rabia, sino de algo mucho más poderoso. Esperanza. Le mandé un mensaje a Diego y a Sofía. Ambos respondieron con emojis de celebración y palabras de apoyo, aunque podía sentir su preocupación subyacente. Su madre estaba cambiando de formas que no terminaban de entender. No le dije nada a Javier. Su opinión había dejado de importarme el día que leí sus mensajes con Claudia. Esa noche, saqué la carta de aceptación original de 1998 y la coloqué junto a la nueva. 25 años entre ambas. Toda una vida perdida y recuperada. Nunca es tarde, me dije a mí misma. Nunca es demasiado tarde. Septiembre de 2020. Mi primer día como doctoranda fue humillante de una forma que no había anticipado. La clase de teorías críticas contemporáneas estaba llena de estudiantes que habían terminado sus másteres hacía meses. Conocían las teorías recientes, citaban a autores de los que yo nunca había oído hablar, usaban terminología académica con la facilidad de quien habla su lengua materna. Yo me senté en la parte de atrás, mi cuaderno abierto, mi bolígrafo en mano, sintiéndome como una impostora completa. El profesor, el doctor Antonio Ruiz,
un hombre de unos 40 años con un doctorado de Oxford, comenzó la clase discutiendo la teoría decolonial y su aplicación a la literatura española contemporánea. Como todos ustedes ya sabrán por sus másteres, dijo con una sonrisa, la teoría decolonial cuestiona las estructuras de poder heredadas del colonialismo. Todos asentían. Yo garabateaba frenéticamente, tratando de capturar cada palabra, consciente de que estaba perdida. A mitad de la clase, el doctor Ruiz hizo una pregunta abierta. ¿Cómo podríamos aplicar la conceptualización de Mignolo sobre la diferencia colonial al análisis de la narrativa española post-crisis de 2008? Silencio. Luego, manos levantándose. Estudiantes que respondían con confianza, citando textos, construyendo sobre los comentarios de otros. Yo no levanté la mano. No tenía idea de quién era Mignolo ni qué era la diferencia colonial. Después de clase, me acerqué tímidamente a una compañera que parecía amigable. Se llamaba Laura. Tenía 26 años. Acababa de terminar su máster en la Universidad Autónoma. Disculpa, le dije. ¿Podrías recomendarme algunos textos sobre teoría decolonial? Necesito ponerme al día. Me miró con curiosidad. ¿No lo viste en tu máster? Yo no hice máster, admití. Entré directamente al doctorado. Sus cejas se alzaron. ¿Cómo es eso posible? No quise explicarle mi historia completa, así que simplemente dije, es complicado. ¿Me ayudarías? Para su crédito, Laura fue generosa. Me envió una lista de lecturas fundamentales. Esa noche, descargué todos los artículos y libros que pude encontrar y me quedé leyendo hasta las 3 de la mañana. Pero no era suficiente. Cada clase revelaba una nueva brecha en mi conocimiento. Teoría queer, ecocrítica, nuevos materialismos, estudios de afecto. El paisaje académico había cambiado completamente en 25 años, y yo estaba intentando cruzarlo con un mapa obsoleto. Octubre de 2020. Un mes después de comenzar el doctorado, tuve mi primera sesión con mi directora de tesis, la doctora Elena Márquez, quien había estado en mi panel de entrevista. Entré en su oficina con mi propuesta de investigación revisada y una lista de preguntas. Ella la leyó en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Carmen, dijo finalmente, quitándose las gafas. Esto está bien, es un comienzo, pero necesitas profundizar mucho más en el marco teórico. Tu aproximación es demasiado descriptiva, no suficientemente analítica. Sentí que algo se hundía en mi estómago. Entiendo. ¿Qué debo leer? Me dio una lista de 20 libros y artículos. Para la próxima reunión en 2 semanas. Salí de su oficina sintiéndome completamente abrumada. 20 textos teóricos densos en 2 semanas, además de las lecturas para mis clases, además de empezar a delimitar mi corpus de análisis. Esa noche, sentada en mi apartamento rodeada de libros y artículos impresos, tuve mi primer momento de verdadera duda. ¿Qué estaba haciendo? Tenía 46 años. Podría estar disfrutando de mi libertad recién recuperada, viajando, explorando hobbies, saliendo con amigas. En cambio, estaba matándome tratando de competir con veinteañeros que habían pasado los últimos años inmersos en este mundo mientras yo criaba hijos y lavaba la ropa de mi exmarido. Tomé mi teléfono y abrí WhatsApp. Empecé a escribir un mensaje para Diego. Creo que cometí un error, pero antes de enviarlo, vi mi reflejo en la ventana oscura. Una mujer de mediana edad, rodeada de libros, trabajando hasta tarde. Y recordé a la chica de 25 años que había guardado una carta de aceptación en un cajón. ¿Iba a rendirme otra vez? ¿Iba a dejar que el miedo y la inseguridad me dictaran mi vida otra vez? Borré el mensaje. En cambio, me preparé un café bien cargado. Abrí el primer artículo de la lista de la doctora Márquez y me puse a trabajar. Noviembre de 2020. Estábamos en una clase de seminario sobre narrativas de crisis en la literatura española contemporánea. El doctor Ruiz había asignado el análisis de Soldados de Salamina de Javier Cercas. Esta novela, explicaba, juega con las fronteras entre ficción y no ficción, entre memoria histórica y narrativa personal. ¿Cómo interpretan ustedes la figura del narrador que busca una historia que parece constantemente escapársele? Los estudiantes ofrecieron respuestas técnicas, bien informadas, sobre metaficción y autoficción, sobre la crisis de representación en la literatura posmoderna. Y entonces, sin pensarlo demasiado, levanté mi mano. El doctor Ruiz pareció sorprendido. Era la primera vez que participaba en 5 semanas de clase. Sí, Carmen, creo que hay algo más en esa búsqueda constante del narrador, dije, mi voz inicialmente temblorosa pero ganando fuerza. No es solo una cuestión formal o metaficcional, es una narrativa sobre la necesidad de reconstruir identidad después de una pérdida. El narrador está buscando la historia de Sánchez Mazas, sí, pero realmente está buscando su propia historia,
su propia razón de ser después de una crisis personal. Hice una pausa, consciente de que todos me miraban. Cuando perdemos las narrativas que nos definían, sea por un divorcio, una muerte, un fracaso profesional, necesitamos construir nuevas historias sobre quiénes somos. Cercas está explorando ese proceso de reconstrucción narrativa de la identidad, y lo hace a través de un narrador de mediana edad que siente que su vida ha sido ordinaria, desperdiciada, hasta que encuentra esta historia que le da significado. El silencio que siguió fue diferente al de mis primeras clases. No era incómodo, era pensativo. Eso es muy interesante, Carmen, dijo el doctor Ruiz lentamente. Estás trayendo una lectura existencial que complementa las aproximaciones más formales que hemos discutido. ¿Podrías conectar eso con algún marco teórico específico? Respiré profundo. Aquí iba. Paul Ricoeur habla de la identidad narrativa, de cómo construimos nuestro sentido de self a través de las historias que contamos sobre nosotros mismos. Cuando esas narrativas se rompen, experimentamos una crisis de identidad. Cercas está literalizando ese proceso. Su narrador necesita literalmente encontrar y contar una historia para reconstruirse. El doctor Ruiz asintió, visiblemente impresionado. Exacto. Muy bien. Después de clase, Laura me alcanzó en el pasillo. Eso fue brillante, Carmen. Nunca había pensado en la novela de esa forma. Gracias, dije, sintiendo algo cálido expandirse en mi pecho. Orgullo. Había olvidado cómo se sentía. Esa noche, cuando llegué a casa, me permití celebrar con una copa de vino, y la primera sensación genuina de que quizás, solo quizás, podría hacer esto después de todo. Diciembre de 2020. Diego vino a visitarme durante las vacaciones de invierno. Estaba en su cuarto año de medicina en Granada, y hacía meses que no nos veíamos en persona. Preparé su comida favorita, paella, la receta de mi abuela, y tuvimos una cena agradable hablando de sus estudios, sus amigos, su vida. Pero después, cuando estábamos tomando café en el sofá, él se puso serio. Mamá, tengo que preguntarte algo. Dime, ¿estás realmente bien? O sea, con todo esto del doctorado. Sofía y yo estamos preocupados. Es solo que es tan diferente a como eras antes. ¿Diferente cómo? No sé. Antes siempre estabas disponible. Siempre nos llamabas, preguntabas cómo estábamos. Ahora cuando te llamo, la mitad de las veces estás leyendo o escribiendo y me dices que te llame después. Y cuando vine hace 3 meses, el apartamento estaba lleno de libros y papeles por todos lados. No eres la mamá ordenada y organizada que recuerdo. Sentí una punzada de culpa, pero también algo más, una chispa de irritación. Diego, ¿tú crees que era feliz siendo esa mamá ordenada y organizada? Yo, no sé, parecías feliz, o al menos contenta. Parecía contenta porque había aprendido a ser lo que todos necesitaban que fuera. Tu padre necesitaba una esposa que no le causara problemas. Tú y tu hermana necesitaban una madre siempre disponible. Y yo desaparecí en el proceso. Pero mamá, nosotros nunca te pedimos que renunciaras a tus sueños. No, no lo pidieron. Pero la sociedad, la estructura del matrimonio, las expectativas de lo que significa ser una buena madre, todo eso me lo pidió. Y yo acepté porque pensé que ese era el precio del amor. Diego se quedó callado, procesando mis palabras. Lo siento si ahora no soy la mamá que puedes llamar a cualquier hora, continué. Lo siento si mi apartamento está desordenado y si a veces estoy demasiado ocupada para hablar, pero necesito que entiendas algo. Esta es la primera vez en 25 años que estoy viviendo para mí misma, y no voy a disculparme por eso. No estoy pidiéndote que te disculpes, dijo Diego suavemente. Solo quiero asegurarme de que esto es lo que realmente quieres y no solo una reacción al divorcio. ¿Y si es ambas cosas? ¿Y si el divorcio me mostró lo que realmente quiero? Diego suspiró. Entonces, supongo que necesito acostumbrarme a esta nueva versión de ti. No es una nueva versión, le corregí. Es la versión que siempre estuvo ahí pero que nunca dejé salir. Esa noche, después de que Diego se fue a dormir, me quedé despierta pensando en nuestra conversación. Era doloroso darme cuenta de que incluso mis hijos, a quienes amaba más que nada en el mundo, se habían acostumbrado a una versión de mí que era fundamentalmente incompleta. Pero ya no podía volver a ser esa mujer, aunque quisiera. Enero de 2021. Estaba en la cafetería de la Facultad de Filología, revisando notas para mi seminario, cuando alguien se sentó en la mesa frente a mí. ¿Carmen? Levanté la vista y me encontré con Javier. Se veía bien, demasiado bien, bronceado, en forma, con un corte de pelo nuevo. Llevaba un traje caro que no reconocí. ¿Qué haces aquí?, pregunté, mi voz más fría que el café que tenía en las manos. Diego me dijo que estabas estudiando aquí. Yo tenía una reunión cerca y pensé, ¿pensaste qué?
¿Que sería buena idea aparecer sin avisar? Solo quería ver cómo estabas. Escuché sobre el doctorado. Es impresionante. La forma en que dijo impresionante, con ese tono ligeramente condescendiente, me hizo hervir la sangre. ¿Qué quieres realmente, Javier? Se inclinó hacia adelante. Mira, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero llevamos 20 años juntos. Eso tiene que significar algo. Y honestamente, Carmen, me preocupas. Esto del doctorado, ¿no crees que es un poco extremo? ¿Extremo? Tienes 47 años. La mayoría de las personas a nuestra edad están pensando en la jubilación, en disfrutar la vida, y tú estás aquí, compitiendo con veinteañeros, matándote con lecturas y clases. ¿Para qué? Lo miré fijamente. Este hombre con quien había compartido 20 años de mi vida, 2 hijos, innumerables comidas y conversaciones, y me di cuenta de que nunca me había conocido realmente. O peor, nunca había querido conocerme. Para mí, dije simplemente. Lo hago para mí. Algo que nunca entenderás porque siempre has hecho todo para ti. Eso no es justo. Yo trabajé duro para mantenernos, y yo trabajé duro criando a tus hijos, manteniendo tu casa, facilitando tu carrera. Pero eso nunca contó como trabajo real para ti, ¿verdad? Carmen, no vine aquí para pelear. Vine porque Claudia y yo terminamos, y he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre cómo quizás fui demasiado duro, demasiado enfocado en mi carrera. Quizás podríamos intentarlo de nuevo. Ir más despacio esta vez. Por un momento, no pude hablar. No porque estuviera considerando su propuesta, sino porque estaba genuinamente impactada por su audacia. Déjame ver si entiendo, dije lentamente. Me engañaste durante meses, quizás años. Me dijiste a tu amante que yo era una carga. Terminaste conmigo porque querías estar con ella. Y ahora que las cosas no funcionaron con tu novia veinteañera, ¿quieres volver? ¿Esperabas que yo estuviera aquí esperándote? No es así. ¿Sabes qué es lo más triste, Javier? Que hace un año probablemente habría considerado tu oferta, porque me había convencido de que era mejor estar contigo que estar sola, que necesitaba un hombre para estar completa, que mis sueños eran menos importantes que tu comodidad. Me levanté, recogiendo mis cosas. Pero ya no soy esa mujer. Ahora sé que prefiero estar sola con mis libros y mi investigación que estar con alguien que me hace sentir pequeña. Así que no, Javier. No vamos a intentarlo de nuevo. Voy a terminar mi doctorado, voy a hacer la carrera académica que siempre debí tener, y voy a ser feliz. Sin ti. Carmen, espera. Adiós, Javier. Salí de esa cafetería con las manos temblando pero con la cabeza en alto. Y cuando llegué a casa esa noche, en vez de llorar o dudas, me senté en mi escritorio y trabajé en mi investigación hasta el amanecer, porque tenía una tesis que escribir y una vida que reclamar. Marzo de 2021. Segundo semestre del doctorado. Tenía que presentar mi avance de investigación en el seminario doctoral, una presentación de 30 minutos seguida de preguntas de profesores y compañeros. Había trabajado incansablemente durante meses en mi proyecto, Narrativas de transformación tardía en la literatura española contemporánea de autoría femenina, una exploración de la reinvención del yo en la mediana edad. Mi corpus incluía obras de escritoras como Rosa Montero, Almudena Grandes, Cristina Grande, Lucía Echevarri y Marta Sanz. Todas ellas habían escrito sobre mujeres que experimentaban rupturas y transformaciones después de los 40. La noche antes de la presentación, apenas dormí. Ensayé mi charla docenas de veces, anticipé preguntas, revisé cada diapositiva. Cuando llegó el momento, entré en ese salón de seminarios consciente de que todos los ojos estaban sobre mí. La estudiante mayor, la que había entrado sin máster, la que claramente estaba escribiendo sobre su propia vida. Respiré profundo y comencé. La literatura española contemporánea está llena de narrativas de crisis y transformación, dije, mi voz inicialmente temblorosa, pero ganando fuerza. Pero existe un patrón específico que ha sido relativamente poco estudiado. Las narrativas de mujeres de mediana edad que experimentan rupturas fundamentales y se reinventan radicalmente. Hablé sobre cómo estas narrativas desafiaban la invisibilidad cultural de las mujeres mayores, cómo exploraban la posibilidad de segundos comienzos, cómo conectaban la crisis personal con contextos sociales más amplios. Estas no son historias de víctimas, continué, sintiendo mi pasión por el tema crecer. Son historias de mujeres que convierten su rabia, su dolor, su desilusión en agencia transformadora. No están buscando ser rescatadas, están rescatándose a sí mismas. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Luego, la doctora Márquez comenzó a aplaudir. Otros se unieron. Las preguntas que siguieron fueron rigurosas pero respetuosas. El doctor Ruiz preguntó sobre mi marco teórico.
Una profesora visitante de la Universidad de Salamanca cuestionó mi selección de corpus. Un compañero doctoral sugirió autoras adicionales que podría considerar. Respondí cada pregunta con la mejor de mis habilidades, admitiendo cuando no sabía algo, defendiendo mis elecciones cuando estaba segura. Al final, la doctora Márquez resumió: Carmen, este es un proyecto fuerte. Todavía hay trabajo por hacer, por supuesto, pero tienes una voz crítica clara y una perspectiva única. Sigue así. Salí de ese seminario sintiéndome por primera vez como una verdadera académica, no una impostora, no una estudiante mayor tratando de seguir el ritmo, sino alguien con algo valioso que decir. Abril de 2021. Después de mi presentación, algo cambió en cómo mis compañeros me veían. Laura, la estudiante que me había ayudado al principio, se convirtió en una verdadera amiga. Formamos un grupo de estudio con otros 3 doctorandos. Miguel, que investigaba narrativa policíaca, Ana, especializada en teatro contemporáneo, y Pablo, que trabajaba en literatura latinoamericana. Nos reuníamos todos los viernes en un café cerca de la universidad para discutir nuestros avances, compartir lecturas, quejarnos de nuestros directores de tesis. Al principio me sentía como una intrusa en este grupo de treintañeros, pero gradualmente descubrí que mi edad y experiencia eran activos, no pasivos. Cuando Laura lloró en una de nuestras reuniones porque sentía que nunca terminaría su tesis, pude compartir perspectiva de alguien que había sobrevivido crisis mucho más grandes. Cuando Miguel dudaba si abandonar el doctorado para buscar un trabajo real, pude hablar desde la experiencia de haber sacrificado mis sueños por seguridad económica y cuánto me había costado. Tú tienes algo que nosotros no tenemos, me dijo Ana una vez. ¿Sabes quién eres? Nosotros todavía estamos tratando de averiguarlo. Créeme, le respondí con una risa. Yo también estoy tratando de averiguarlo. La diferencia es que ya no tengo miedo de admitirlo. Julio de 2021. La doctora Márquez me sugirió que enviara un capítulo de mi tesis a una revista académica como artículo independiente. Es importante empezar a construir tu currículum de publicaciones, me dijo. Y creo que tu análisis de La loca de la casa de Rosa Montero está listo. Pasé 2 semanas perfeccionando el artículo, reescribiéndolo docenas de veces, citando meticulosamente todas mis fuentes. Finalmente, lo envié a Anales de Literatura Española Contemporánea, una revista académica respetada. Y luego esperé. Agosto pasó. Septiembre pasó. Octubre llegó sin noticias. El proceso de revisión por pares puede tomar meses, me recordó la doctora Márquez. Ten paciencia. Noviembre de 2021. Recibí el correo. Mi artículo había sido aceptado con revisiones menores. Leí el correo 3 veces, sin poder creer lo que veía. Los revisores habían hecho comentarios positivos sobre mi análisis, mi escritura, mi contribución al campo. La autora presenta una lectura fresca y convincente de la obra de Montero, conectando efectivamente la teoría de la identidad narrativa con el análisis literario específico. Su enfoque en la transformación tardía como acto de resistencia cultural es particularmente valioso. Lloré. Por supuesto que lloré, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura y no adulterada. Llamé a Diego y a Sofía para darles la noticia. Ambos se alegraron, aunque admito que probablemente no entendían completamente lo que significaba tener un artículo académico publicado. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo Diego. Sé que no siempre lo he demostrado, pero lo estoy. Eres más valiente de lo que yo pensaba. Esa noche, celebré sola en mi apartamento con una copa de vino y la satisfacción de saber que mi nombre, Carmen Rodríguez Navarro, pronto estaría impreso en una revista académica, no como la esposa de alguien, no como la madre de alguien, sino como yo misma. Septiembre de 2021 a agosto de 2022. El segundo año del doctorado fue diferente al primero. Ya no me sentía constantemente perdida. Había establecido una rutina, un ritmo de trabajo, una red de apoyo. Seguía siendo difícil. Hubo noches de insomnio luchando con conceptos teóricos complejos, días de síndrome del impostor preguntándome si realmente tenía algo valioso que decir. Momentos de soledad cuando veía a otras personas de mi edad disfrutando de su libertad mientras yo estaba enterrada en libros. Pero también hubo triunfos. Mi artículo se publicó en marzo de 2022. Ver mi nombre impreso, leer mi análisis en las páginas de una revista académica respetada, fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Presenté una ponencia en un congreso en Salamanca sobre narrativas de crisis. Fue aterrador estar frente a una sala llena de académicos establecidos, pero sobreviví y recibí preguntas interesantes que mejoraron mi pensamiento. Mi relación con mis hijos mejoró a medida que ellos aceptaban esta nueva versión de su madre. Sofía, que había terminado su año de intercambio y ahora estudiaba periodismo en Madrid, empezó a visitarme más seguido.
A veces estudiábamos juntas en mi apartamento, cada una enfocada en su trabajo pero compartiendo el espacio. Sabes, mamá, me dijo una vez, mis amigas piensan que eres súper cool. Una de ellas me dijo que ojalá su madre fuera tan valiente como tú. ¿Cool yo? Me reí. Soy una mujer de casi 50 años leyendo teoría literaria un viernes por la noche. Exacto, dijo Sofía. Y eso es cool. Septiembre de 2022. Entrando en mi tercer y último año del doctorado. Mi tesis estaba tomando forma. Había analizado detalladamente 5 novelas, establecido mi marco teórico, conectado mi análisis con contextos socioculturales más amplios. Pero el trabajo más duro todavía estaba por venir. La escritura final, las revisiones, la preparación para la defensa. Octubre de 2022. La doctora Márquez me devolvió mi último borrador con comentarios extensivos. Carmen, esto es sólido, me dijo durante nuestra reunión, pero necesitas ser más audaz en tus conclusiones. Tienes miedo de reclamar demasiado, de sonar demasiado personal, pero tu perspectiva personal es tu fortaleza, no tu debilidad. Tenía razón. Todavía había una parte de mí que temía ser demasiado visible, demasiado vocal, demasiado yo. Décadas de hacerme pequeña no desaparecían de la noche a la mañana. Enero de 2023. Medio año para la defensa programada. Las noches se hicieron más largas, el trabajo más intenso. Había momentos de pánico cuando pensaba que nunca terminaría, que había cometido un error terrible, que debería rendirme. En esos momentos miraba la carta amarillenta de 1998 que había enmarcado y colgado en mi pared. Nos complace informarle que ha sido aceptada. Y me recordaba a mí misma. Ya había esperado 25 años. Podía soportar 6 meses más. Abril de 2023. Envié el borrador final de mi tesis a la doctora Márquez. 350 páginas. 3 años de trabajo. 25 años de espera. Narrativas de transformación tardía en la literatura española contemporánea de autoría femenina, resignificando la crisis de mediana edad como acto de agencia y resistencia. La tesis exploraba cómo 5 novelas escritas por mujeres españolas entre 2000 y 2020 presentaban narrativas de mujeres de mediana edad que experimentaban rupturas fundamentales, divorcios, pérdidas, crisis profesionales, y se transformaban radicalmente. Argumentaba que estas narrativas desafiaban 3 narrativas culturales dominantes: la invisibilidad de las mujeres mayores, la idea de que la mediana edad es un periodo de declive, y la noción de que la identidad es fija después de cierta edad. Estas protagonistas no eran pasivas ni victimizadas. Convertían su rabia en agencia, su dolor en autoconocimiento, su crisis en oportunidad. Se reinventaban no a pesar de su edad, sino a través de la sabiduría que la edad les había dado. Era, por supuesto, mi propia historia contada a través del análisis de historias ficticias. La doctora Márquez tenía razón. Mi perspectiva personal no era una debilidad. Era exactamente lo que hacía que mi investigación fuera única. Mayo de 2023. La doctora Márquez me llamó a su oficina. Carmen, dijo, una sonrisa en su rostro. Tu tesis está lista para defensa. Es un trabajo excelente, genuinamente original y bien ejecutado. Sentí lágrimas picando en mis ojos. ¿De verdad? De verdad. Estoy orgullosa de ti. Y creo que deberías estar orgullosa de ti misma. Lo estoy, dije. Y fue la primera vez que podía decir eso sin calificaciones, sin dudas, sin ese susurro interno que me decía que no era suficiente. La fecha de defensa se fijó para el 15 de julio de 2023, junio de 2023. Las últimas semanas antes de la defensa fueron una mezcla de terror y anticipación. Ensayé mi presentación docenas de veces, anticipé preguntas, revisé mi tesis hasta que pude recitar secciones de memoria. Laura, Miguel, Ana y Pablo organizaron una sesión de práctica donde hicieron el papel del tribunal doctoral, haciéndome las preguntas más difíciles que pudieron imaginar. ¿Por qué crees que tu perspectiva personal no nubla tu objetividad académica?, preguntó Miguel, jugando al abogado del diablo. Porque toda investigación es subjetiva en algún nivel, respondí. La clave es ser consciente de esa subjetividad y usarla productivamente. Mi experiencia personal me da acceso a insights que alguien que no ha vivido estas transformaciones no tendría. No estoy proyectando mi historia en estos textos. Estoy usando mi experiencia vivida como lente interpretativa. Bien, dijo la doctora Márquez, que había venido a observar. Esa es exactamente la energía que necesitas para la defensa. Confianza sin arrogancia. Diego y Sofía confirmaron que vendrían a la defensa. No entiendo ni la mitad de lo que investigas, mamá, admitió Diego, pero quiero estar ahí para apoyarte. Lo que no esperaba era el mensaje que recibí una semana antes de la defensa. Era de Javier. Carmen, me enteré de que defiendes tu tesis pronto. Felicidades.
Sé que probablemente no quieres verme, pero me gustaría estar ahí, como padre de tus hijos, como alguien que pasó 20 años de su vida contigo. Por favor. Mi primera reacción fue borrar el mensaje, pero luego lo pensé mejor. Le respondí, puedes venir si quieres, pero quiero que entiendas algo. No estoy haciendo esto para probarte nada. No estoy haciendo esto para mostrarte lo que perdiste. Estoy haciendo esto para mí. Si puedes aceptar eso, eres bienvenido. Su respuesta fue simple. Entiendo. Gracias. 15 de julio de 2023. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la defensa no era hasta las 4 de la tarde. No podía volver a dormir. La ansiedad y la emoción formaban un nudo en mi estómago. Me preparé con cuidado. Un traje azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Maquillaje sutil pero profesional. El collar de perlas que mi abuela me había dejado. Mi amuleto de la suerte. Llegué a la universidad 2 horas temprano y caminé por el campus, tratando de calmar mis nervios. Pasé por el edificio de filología donde había tenido mis primeras clases hace casi 3 años. Recordé a la mujer de 46 años que había entrado en esas aulas, sintiéndose completamente fuera de lugar. Esa mujer parecía de otra vida. A las 3:30, entré en la sala de defensa. Era un aula grande con filas de asientos para la audiencia y una mesa larga al frente para el tribunal doctoral. Mi presentación estaba cargada en el proyector. Mi tesis impresa y encuadernada descansaba en la mesa. Los miembros del tribunal empezaron a llegar. La doctora Márquez, por supuesto, como mi directora. El doctor Ruiz, mi profesor de teorías críticas, y 3 profesores externos de otras universidades especializados en literatura contemporánea, estudios de género y narratología. La audiencia comenzó a llenarse. Vi a Laura, Miguel, Ana y Pablo sentarse juntos en la tercera fila, profesores de la facultad, otros estudiantes de doctorado, y entonces, en la parte de atrás, vi a Diego y Sofía entrar juntos. Mi corazón se hinchó. Detrás de ellos, casi dudando, entró Javier. Se sentó solo en la última fila. A las 4 en punto, la doctora Márquez llamó al orden. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para la defensa de la tesis doctoral de Carmen Rodríguez Navarro, titulada Narrativas de transformación tardía en la literatura española contemporánea, de autoría femenina, resignificando la crisis de mediana edad como acto de agencia y resistencia. Me paré y caminé hacia el podio. Mis piernas temblaban ligeramente, pero mi voz salió clara y fuerte. Buenas tardes. Gracias al tribunal por estar aquí, y gracias a todos los que han venido a apoyarme. Respiré profundo y comencé. Esta tesis nace de una pregunta simple pero fundamental. ¿Qué pasa cuando la narrativa que define nuestra vida se rompe? ¿Qué pasa cuando la historia que nos contábamos sobre quiénes somos, qué queremos, qué significa nuestra vida, de repente ya no funciona? Hablé durante 45 minutos. Expliqué mi marco teórico. Delineé mi análisis de cada novela. Defendí mis conclusiones. Mostré cómo estas narrativas desafiaban estereotipos culturales sobre mujeres mayores. Cómo exploraban la transformación no como tragedia, sino como liberación. Estas protagonistas, dije, acercándome al final de mi presentación, nos muestran que nunca es demasiado tarde para convertirnos en quienes estamos destinadas a ser. Que la crisis puede ser catalizadora. Que la rabia puede ser productiva. Que el final de una vida puede ser el comienzo de otra. Hice una pausa, consciente de que estaba hablando tanto de los personajes ficticios como de mí misma. Estas son historias de supervivencia y de triunfo, de mujeres que se negaron a desaparecer, y en una cultura que constantemente intenta hacer invisibles a las mujeres de mediana edad, estas narrativas son actos de resistencia. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Luego, aplausos, sinceros y cálidos. La sesión de preguntas duró casi 2 horas. El tribunal no se contuvo. El doctor Ruiz cuestionó mi selección de corpus, sugiriendo otras novelas que podría haber incluido. Respondí explicando mis criterios de selección y reconociendo que había muchas otras obras que merecían análisis. Esto podría ser el comienzo de un proyecto de investigación más grande. Una de las profesoras externas, la doctora Beatriz Sánchez de la Universidad de Sevilla, preguntó sobre la intersección de edad, género y clase en las narrativas que había analizado. Es una pregunta excelente, dije, y admito que es una limitación de mi estudio. Las 5 novelas que analicé presentan protagonistas de clase media, educadas, con cierto capital cultural y económico. Las transformaciones tardías tienen diferentes contornos dependiendo de la posición socioeconómica. Esto es algo que me gustaría explorar en investigaciones futuras. Otro miembro del tribunal preguntó sobre mi marco teórico. ¿Cómo justificaba la mezcla de teoría de identidad narrativa, estudios feministas y análisis literario formal?
Creo que estos enfoques son complementarios, no contradictorios, respondí. La identidad narrativa nos da las herramientas para entender cómo los sujetos se construyen a través de historias. Los estudios feministas nos ayudan a contextualizar esas construcciones dentro de estructuras de poder generizadas, y el análisis literario formal nos permite examinar cómo los textos específicos logran estos efectos. Respondí cada pregunta lo mejor que pude, admitiendo cuando no sabía algo, defendiendo mis elecciones cuando estaba segura, mostrando apertura a críticas constructivas. Finalmente, después de 2 horas, la doctora Márquez dijo: «Creo que hemos cubierto todas nuestras preguntas. Carmen, por favor espera afuera mientras el tribunal delibera». Salí de la sala con las piernas temblorosas. Diego, Sofía, Laura y mis otros amigos me abrazaron. «Lo hiciste increíble, mamá», dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. «Destrozaste esas preguntas», agregó Miguel, «especialmente la sobre interseccionalidad». Javier se acercó cautelosamente. «Carmen, fue impresionante, de verdad». Lo miré. Este hombre que había sido mi esposo durante 2 décadas, y sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Solo indiferencia. «Gracias», dije simplemente, y me volví hacia mis hijos. 15 minutos después, que se sintieron como horas, nos llamaron de vuelta. Entramos a la sala. El tribunal estaba sentado, con expresiones imposibles de leer. La doctora Márquez se puso de pie. «Carmen Rodríguez Navarro», dijo formalmente. «Después de deliberar, el tribunal ha llegado a una decisión unánime». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. «Tu tesis doctoral demuestra rigor académico, originalidad en el pensamiento y una contribución significativa al campo de los estudios literarios contemporáneos. Tu análisis es perspicaz, tu escritura es clara y convincente, y tu marco teórico está bien fundamentado». Hizo una pausa, y por un segundo terrible pensé que vendría un pero. «Por lo tanto, es nuestro placer otorgarte el grado de doctora en literatura española con la calificación de sobresaliente cum laude». Por un momento, no pude procesar las palabras. Sobresaliente cum laude. La más alta distinción. Doctora. Yo era una doctora. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara sin que pudiera controlarlas. El público estalló en aplausos. Diego y Sofía corrieron hacia mí, abrazándome fuerte. «Lo lograste, mamá», susurraba Diego. «Estoy tan orgulloso de ti». Laura y mis amigos me abrazaron. La doctora Márquez se acercó con una sonrisa enorme. «Doctora Rodríguez», dijo enfatizando el título. «Bienvenida al club». «Gracias», logré decir entre lágrimas. «Gracias por creer en mí cuando yo apenas podía creer en mí misma». «Tú hiciste todo el trabajo», respondió. «Yo solo te guié. El valor, la persistencia, la pasión, eso fue todo tuyo». Esa noche, mis amigos organizaron una cena de celebración en un restaurante cerca del Retiro. Diego, Sofía, Laura, Miguel, Ana, Pablo, algunos profesores de la facultad, todos vinieron a celebrar. Hubo vino, risas, brindis. Laura dio un discurso embarazoso pero conmovedor sobre cómo yo había sido una inspiración para todos ellos. Miguel bromeó sobre cómo yo era la única persona que conocía que podía citar a Riqueur y a Almudena Grandes en la misma oración. Sofía, con lágrimas en los ojos, dijo: «Mamá, cuando era pequeña, pensaba que eras perfecta porque siempre estabas ahí para nosotros, siempre tenías todo bajo control, pero ahora veo que eras infeliz. Y verlos los últimos 3 años, viéndote convertir en esta persona apasionada, brillante, completa. Eso es lo que realmente significa ser una buena madre. No sacrificarte hasta desaparecer, sino mostrarnos cómo ser valientes». No pude contener las lágrimas. Mi hija, mi hermosa hija, finalmente entendía. Diego agregó: «Papá está afuera, por cierto. Dice que quiere hablar contigo si estás dispuesta». Dudé, pero luego asentí. Salí del restaurante para encontrar a Javier parado en la acera, con las manos en los bolsillos. «No voy a quedarme», dijo rápidamente. «Solo quería decirte, tenías razón, sobre todo. Yo nunca te vi, nunca valoré lo que sacrificaste, nunca entendí lo increíble que eres. Y ahora es demasiado tarde, lo sé. Pero necesitaba que supieras que lo veo ahora». «Gracias por decir eso», respondí. «Pero no lo hago por ti. Ya no necesito que me veas. Aprendí a verme a mí misma». Asintió lentamente. «Eres una persona mucho más fuerte de lo que yo nunca fui». «No», le corregí. «Simplemente dejé de pretender ser más pequeña de lo que soy». Volvimos adentro y la celebración continuó hasta tarde. Cuando finalmente llegué a casa cerca de la medianoche, exhausta pero feliz, me senté en mi balcón con una copa de vino y miré las luces de Madrid extendiéndose ante mí. Doctora Carmen Rodríguez Navarro, 50 años, divorciada.
Doctora. Libre. Julio de 2024. Un año después de mi defensa, estoy sentada en mi nueva oficina en la Universidad Complutense. Después de completar mi doctorado, me ofrecieron un contrato postdoctoral para continuar mi investigación y enseñar 2 cursos sobre literatura contemporánea. Mi oficina es pequeña, pero es mía. Las paredes están llenas de libros. Mi diploma doctoral está enmarcado junto a aquella carta amarillenta de 1998. He publicado 3 artículos más. Estoy trabajando en convertir mi tesis en un libro. Y acabo de presentar una propuesta para un proyecto de investigación sobre narrativas de envejecimiento femenino en la literatura española del siglo XXI. Tengo estudiantes que vienen a mis horas de oficina para discutir ideas, hacer preguntas, pedir consejo académico. Muchos de ellos son más jóvenes que mis propios hijos, pero algunos son estudiantes no tradicionales como yo, personas que vuelven a la academia después de años, que me ven como prueba de que es posible. Una estudiante de 42 años vino a verme la semana pasada. Había dejado su carrera en marketing después de un divorcio difícil y ahora estaba pensando en hacer un máster en literatura. ¿Crees que es demasiado tarde?, me preguntó, con esa mezcla de esperanza y miedo que reconocí inmediatamente. ¿Tarde para qué?, le respondí. ¿Para cumplir los sueños de otra persona? Sí, es demasiado tarde para eso. ¿Para cumplir tus propios sueños? Nunca es tarde. Le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía que alguien como tú existía, dijo. Alguien que lo había hecho. Ahora lo sabes, le dije. Y puedes hacerlo tú también. Diego está en su último año de medicina. Sofía se graduó hace 2 meses en periodismo y está haciendo prácticas en el país. Ambos tienen sus propias vidas, sus propios sueños, y están persiguiéndolos con una determinación que me hace sentir orgullosa. Aprendimos de ti, me dijo Sofía recientemente, a no dejar que nadie nos haga pequeños, a pelear por lo que queremos, a no esperar permiso. En cuanto a Javier, lo veo ocasionalmente en eventos escolares de nuestros hijos. Las cosas son cordiales pero distantes. Sé que se casó con Claudia hace unos meses. No sentí nada cuando me enteré. Esa vida, ese dolor, esa rabia, pertenecen a otra persona. He salido en algunas citas. Nada serio todavía, pero estoy abierta a la posibilidad. Por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy y qué quiero. No estoy buscando que alguien me complete. Estoy completa por mi cuenta. Si alguien quiere unirse a mi vida, tiene que sumar, no restar. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años, cuando estaba sentada en el suelo de ese apartamento vacío, sosteniendo una carta amarillenta, que hoy estaría aquí, no lo habría creído. Doctora, profesora universitaria, investigadora publicada, feliz. El divorcio no me dio el doctorado. La rabia no me dio el doctorado. Yo me di el doctorado. Pero el divorcio me mostró que había estado viviendo una vida a medias, y la rabia me dio el combustible para cambiarla. He aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar los sueños que guardaste en un cajón. He aprendido que hacerte pequeña para que otros se sientan grandes te destruye lentamente. He aprendido que la edad no es una barrera, sino una ventaja. Cada año, cada experiencia, cada error son material para quien te conviertes. He aprendido que la mejor venganza no es el éxito para probar algo a quien te lastimó. Es la libertad de finalmente vivir para ti misma. Y he aprendido que a veces las cosas más terribles que nos pasan, las pérdidas, las traiciones, las crisis, son exactamente lo que necesitamos para despertarnos a la vida que deberíamos haber estado viviendo todo el tiempo. Hay mujeres leyendo esto que están sentadas en el suelo de sus propias salas vacías, sosteniendo sus propias cartas amarillentas, preguntándose si es demasiado tarde. No lo es. Levántate. Recoge esa carta. Persigue ese sueño. Tienes 45, 50, 60 años. ¿Y qué? La única edad equivocada para empezar es la edad a la que decides que ya es demasiado tarde. No esperes a que alguien te dé permiso. No esperes el momento perfecto. No esperes hasta que te sientas lista. Empieza ahora. Empieza imperfecta. Empieza asustada. Pero empieza. Porque tu vida, tu verdadera vida, la vida que mereces, la vida que siempre quisiste, está esperando. Y vale cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Créeme, lo sé. Soy la doctora Carmen Rodríguez Navarro, y esta es mi historia.